Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec. La Hora del Notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec. ¿Qué tal, amigos de las redes sociales? Bienvenidos al programa La Hora del Notario. Hoy día tenemos un invitado muy especial. Me acompaña en esta tarde el licenciado Eric Pulian Aburto, que es el notario 196 de la Ciudad de México. Eric, primero quiero agradecerte que nos hayas acompañado en esta mañana. Muchas gracias, mi queridísimo Eric. Eric Pulian es el notario 196 de la Ciudad de México. Les quiero hablar un poco de Eric, porque además, aparte que es notario de la Ciudad de México, ha sido presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, ha sido catedrático de la Escuela Libre de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y así también como del ITAM. Has dado muchas clases respecto en materia civil, tiene un amplio bagaje cultural y aparte en cuestiones jurídicas es un hombre muy reconocido en el medio, y yo le doy las gracias a Eric para que nos acompañe, porque hoy trataremos un tema muy importante. Usted que nos está viendo, si usted tiene un problema de una persona, algún ser querido que murió y no otorgó testamento, hoy hablaremos acerca de un tema importante. El tema del día de hoy es ¿cuál es la tramitación que se hace ante notario respecto de una sucesión intestamentaria? Pues primero quiero darte las gracias, mi queridísimo Eric. Gracias por acompañarnos aquí en el programa La Hora del Notario. Como sabes, es un programa de información jurídica, pero más de servicio social. Queremos hacer un poco digerible las cuestiones jurídicas para que la gente que nos ve del otro lado más o menos las entienda. Gracias por venir, mi queridísimo Eric. Gracias a ti, Jorge, por la invitación y un saludo a todo tu auditorio. Aquí estamos para hablar de estas tramitaciones intestamentarias. Si me permites, a manera de introducción, yo diría que el problema de las sucesiones intestamentarias lo es el que no hay una voluntad manifiesta del testador para señalar quiénes se queden con sus bienes. Al no haberla, tiene que ser supletoriamente resuelto el problema por el Código Civil, que nos señala quiénes son los herederos de cada uno si fallecemos y no hacemos testamento. De tal manera que lo primero que yo le diría a tu auditorio es que tenemos la oportunidad de decidir nosotros quiénes son las personas que se van a quedar con nuestros bienes. Hay que aprovecharla. O está por terminar septiembre y octubre, mes del testamento, en el que los notarios ampliamos el horario de nuestras oficinas y hacemos un descuento importante en los testamentos para que acudan las personas a hacer testamento. Así es de que evítele a su familia una sucesión intestamentaria haciendo su testamento a tiempo. Efectivamente es una invitación, normalmente no tenemos una cultura del testamento. Hágalo, piénselo muy bien, no herede problemas, porque cuando no hace uno testamento, lo único que hereda son problemas, y son problemas interesantes. Mi queridísimo Eric, si quiere le podemos entrar un poco a la materia. ¿Qué pasa cuando una persona no otorgó testamento, como lo estamos señalando, que no quiso hacer su testamento en el mes del testamento de septiembre y octubre, y por alguna casualidad muere y no dejó una disposición testamentaria? Yo creo que en primero pudiéramos explicarle al público quién tiene derecho a heredar y cuál es el procedimiento que tiene que hacer, ¿no? Sí, al momento de que sucede esta situación de una persona que fallece sin haber hecho testamento, se tiene que ir uno a la supletoriedad de la voluntad del Código Civil. ¿Esto qué quiere decir? Como no dije, ahora el Código Civil va a decir quiénes son mis herederos. El Código Civil señala que para ser heredero de una persona hay que tener un parentesco determinado. ¿Cuál es? Los hijos en primer lugar, los padres, la esposa o el esposo, los tíos y los primos hasta el cuarto grado. Ellos serían nuestros herederos. Obviamente si hay un hijo adoptado, el hijo adoptado, si es con adopción plena, es como si fuera otro hijo. Si no es con adopción plena, también tiene derecho a heredar. ¿Qué es lo que sucede? Que como no dijimos nada, es muy probable que toda esta parentela en estos grados terminen en un juzgado tratando de demostrar quién tiene un mejor derecho para heredar. Es por ello que al no haber testamento sí se pueden ocasionar algunos problemas. Yo diría que hay algunos mitos alrededor de las sucesiones intestamentarias. En primer lugar,
hay mucha gente que piensa que la sucesión, al morir una persona intestado, el Estado se va a quedar con sus bienes. Eso no es cierto. El Código Civil nos señala a todos estos parientes que tienen derecho a heredar. Pero también el Código Civil señala que a falta de todos esos parientes, heredaría, en el caso de la Ciudad de México, el DIF de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que la gente se queda con esa idea y dice, si no hago testamento, se va a quedar el gobierno con mis bienes. Y por esa razón no se acercan a resolver este problema de una sucesión intestamentaria. En la sucesión intestamentaria hay dos tipos de procedimientos. El procedimiento judicial, que es el tradicional, y el procedimiento ante notario, que en la Ciudad de México tiene desde el año 2000 para acá. ¿Qué significa? Que yo puedo ir con mi notario a tramitar una sucesión intestamentaria siempre y cuando se cumplan algunos requisitos. ¿Cuáles son? Que no haya controversia entre los herederos, o sea, que no se estén peleando, que todos sean mayores de edad y que se cuente con toda la voluntad de estas personas de tramitar la sucesión ante el mismo notario. Con esos requisitos podemos acudir al notario y tratar de resolver este problema que se suscitó porque la persona que ha fallecido no tuvo la precaución de hacer su testamento. Es correcto. Fíjate, nomás me llamó la atención algo que tienes toda la razón. Toda la parentela, lo que acaba de decir el notario Pulian Aburto, es decir, bueno, como no hay testamento, todos los que son parientes, en el orden que lo platicó, pues los hijos, si no hay hijos, pues los hermanos, o los padres, o la esposa, cuando hay esposa, no hay esposa, o concubina, si es que hubo una concubina, o los sobrinos en cuarto grado, pues dependiendo, cuando hay una masa hereditaria, pues todos se van a pelear. Y normalmente cuando hay una especie de educación y cultura y de responsabilidad y respeto, puede llegar a un entendimiento y entonces sí pueden optar con la posibilidad de acudir a un notario para hacer un procedimiento de sucesión intestamentaria. Es muy claro, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, se puede tramitar una sucesión intestamentaria no contenciosa cuando no hay conflicto. Pero cuando hay conflicto, necesariamente se tienen que ir al juzgado. Fíjate, mi queridísimo Eric, que yo siempre he utilizado una palabra que va muy bien con este asunto de la sucesión intestamentaria. ¿Por qué no prospera el asunto y por qué se tardan tanto tiempo? ¿Y sabes qué es? La discordia. Exacto. La discordia, porque todos quieren la mayor parte, y más cuando no hay una determinación exacta de qué es de los bienes. No es como cuando hace un testamento una persona. Por eso, fíjense, es tan importante hacer un testamento, porque en el testamento hay una disposición clara y perfecta y directa. ¿Qué va a hacer con mis bienes? Con este bien va a ser para mí, aunque tenga 5 hijos, 4 hijos, va a ser para un heredero determinado, un legatario determinado. Cuando no hay testamento, pues sobre el bien que existe, se van a pelear pues, los que tengan mayor derecho, ¿no? En efecto, Jorge, fíjate que esa idea de que las sucesiones son muy largas y tediosas y costosas además, nace precisamente de esos conflictos que hay entre los presuntos herederos. El pelearse es lo que ocasiona que se vuelvan largas los procedimientos, tanto judiciales como pudiera ser el caso de uno notarial que se inició en una notaría y que se tenga que dejar de conocer el notario porque ya se están peleando para ver quién tiene la mayoría de los bienes. Cuando esto sucede, las cosas se complican y los trámites se vuelven costosos y largos. Una sucesión intestamentaria ante notario se puede resolver de principio a fin en alrededor de 3 o 4 meses, que no es un plazo muy largo. Hay que cubrir con algunos requisitos, pedir algunos oficios, realizar algunas diligencias, pero una vez que se termina, se adjudican los bienes y se acabó el problema. Estamos hablando de 4 meses, más o menos. En un juzgado es un poco mayor, a lo mejor se tardan 1 año, siempre y cuando no haya pleito entre los herederos. Es efectivamente. Pero a ver, mi queridísimo Eric, que nos platiques exactamente cómo inicia. A ver, una persona que te quiere ver a la notaría. ¿Quién necesita llevar? ¿Cuál es el procedimiento que se hace de una sucesión intestamentaria ante notario en la Ciudad de México? Bien, para nosotros dar inicio a una sucesión intestamentaria necesitamos lo principal.
el acta de defunción de la persona que ha fallecido. También necesitamos las actas de matrimonio y de nacimiento de aquellas personas que se sienten con derecho a heredar, digamos los hijos, digamos los sobrinos, los tíos, en fin. Quien tenga intención de heredar tendrá que llevar el acta de nacimiento con el cual va a demostrar el entroncamiento que tiene con el autor de la sucesión. Eso es básicamente lo que pediríamos en la notaría para iniciar este trámite. Claro, lo normal, ¿no? Una identificación oficial con fotografía, pediríamos algunos datos generales, en fin, pero eso es lo básico. A continuación, el notario lo que hace es pedir al Archivo General de Notarías que nos diga si hay un testamento o no del autor de la sucesión, porque pudiera ser que él hizo testamento y no le avisó a nadie. Si él hizo testamento, se va a reportar la existencia de ese testamento y dejaríamos de tener una sucesión intestamentaria para convertirla en testamentaria. Ese oficio se pide al Archivo General de Notarías y una vez que se le entrega al notario y le dicen no hay testamento, hay que continuar con el procedimiento sucesorio. El siguiente paso es celebrar una, digamos, audiencia, por llamarlo de alguna manera, porque no es una audiencia, en que 2 testigos comparezcan con los herederos para manifestar que saben y les consta que son estas personas los que tienen el mejor derecho para heredar. Esto se hace a través de una manifestación de los herederos y a través de una audiencia donde el testigo responde preguntas al notario relacionadas con la sucesión que se está tramitando para ver si efectivamente las personas que han acudido a la notaría son los que tienen derecho a heredar. Si después de oír las manifestaciones de los testigos y las manifestaciones de los presuntos herederos, el notario llega al convencimiento de que esas personas son las que tienen el derecho a heredar, levantará en su acta la declaratoria de herederos y el nombramiento del albacea. Esa es la primera etapa de una sucesión intestamentaria. Como les decía yo, ahí el notario lo que está haciendo es realizar una función que no le es desconocida, una función que consiste en certificar la existencia de documentos públicos. ¿Cuál es? El acta de defunción, el acta de matrimonio, las actas de nacimiento. Y certificar que se dan las condiciones señaladas por el Código Civil para que tal o cual persona sea heredero. O sea, el notario no está supliendo lo que hace un juez. Un juez tiene una función totalmente distinta. El juez tendrá que decidir quién tiene el derecho. Esa sí es una facultad exclusiva del Estado. El notario no puede hacer eso, por lo tanto, si no se cumplen los requisitos que marca la ley, no puede haber declaratoria de herederos. Es correcto. En el Estado de México es un procedimiento similar. Para que usted pueda acudir a un notario a tramitar una sucesión intestamentaria, tiene que solamente llevar el acta de defunción, el acta de nacimiento para acreditar el entroncamiento, así como el acta de matrimonio en el caso de que la persona esté casada. El notario pide un informe al Archivo General de Notarías. Hay un sistema ahora nacional de testamentos, de aviso de testamento, es decir, que todos los notarios del país estamos obligados a informar a este sistema cuando una persona va a otorgar su testamento con cualquier notario. Es una obligación. El notario tiene que mandar un aviso al Archivo General de Notarías para que se suba al sistema y a través de la CURP puedan determinar pues, en qué fecha, en qué tiempo, en qué momento y en qué minuto, en qué segundo, minutos, hora y minuto otorgó su testamento la persona, porque además puede haber alguna situación de que sean testamentos ulteriores. Si fue a la Ciudad de México a otorgar un testamento el día de hoy a las 11 de la mañana, pero viene aquí al Estado de México y otorgó su testamento a la 1 de la tarde, pues el que tiene validez es el que vino a otorgar a la 1 de la tarde. Pero bueno, eso es más o menos para pedir. Nosotros pedimos también un informe al Registro Público de la Propiedad, a la oficina registral correspondiente y también al Archivo General del Poder Judicial por si había alguna disposición inscrita, que antes normalmente las personas hacían su testamento y lo inscribían
en el registro público o a veces lo dejaban en el propio archivo del Poder Judicial. A partir de ese momento también se hace una radicación de una sucesión donde se hace la declaratoria de los herederos con la comparecencia de 2 testigos y se declaran herederos y se nombra a un albacea. Ese es el procedimiento para llevar a cabo, podríamos hablar de la primera etapa, ¿no? Una de las primeras etapas para ir desahogando lo que es el procedimiento de una sucesión intestamentaria ante notario, ¿no, mi queridísimo Eric? Así es. La siguiente etapa, que realmente son 2 en una, es la formación del inventario y avalúo de los bienes que forman parte de la masa hereditaria. Esto es, de lo que dejó la persona que ha fallecido. En ese momento se puede ya hacer un proyecto de partición y adjudicación de bienes y en un solo acto se puede concluir esas 2 etapas. Entonces, por eso les digo que no es tan grave ni es tan latoso que una persona fallezca intestamentaria. No es deseable, pero si ya falleció así, no se preocupen, hay solución. El chiste es hacerlo, porque yo creo que al menos de lo que yo conozco, hay 2 graves problemas de irregularidad en la tenencia de la tierra. El primero es cuando las tierras denominadas agrarias, los terrenos agrarios, son invadidos para hacer colonias y luego hay que regularizar esas colonias, hay que seguir un procedimiento para poder llegar a que cada colono tenga su escritura. Ese es un grave problema, gravísimo, pero el segundo, yo creo, en materia de irregularidad más grave es precisamente las sucesiones. Que fallece una persona y dice, no hay testamento, entonces vamos a tener que dar aviso y el Estado se va a quedar con nuestro terreno. Ya vimos que no, habiendo parientes no hay razón por la cual el Estado pueda quedarse con ese terreno. Pero eso no se hace y se van dejando las sucesiones, luego estaba a nombre del abuelo, los hijos del abuelo fallecen también más adelante y se va complicando y al rato tenemos que los herederos intestamentarios de ese terreno son 30 personas, que si entre 2 no se podían poner de acuerdo, pues entre 30 es imposible. Entonces hay que acudir al notario para que le dé el consejo legal para que pueda regularizar esta situación y que el inmueble se encuentre con sus papeles totalmente en regla. Complementando la información que dice el licenciado Pullian, efectivamente en un segundo acto se hace un inventario y avalúo de los bienes que forman parte de la masa hereditaria, se acredita si hubo también un reporte respecto de la administración de los bienes, si es que hubo rentas, alguna cosa de ellas. Esta actividad lo hace, más bien tiene la obligación de hacerla el albacea. Y el albacea, como se lo he venido platicando, aunque se escucha raro este término, es el representante jurídico de la persona que murió, por llamarlo así, de alguna manera. Él es el albacea, tiene la responsabilidad de hacer el inventario y avalúo. Y lo que acabas de decir me parece maravilloso, siempre cuando hay una actitud de voluntad. Si usted va al notario a promover una sucesión intestamentaria, es que hay acuerdo de voluntades entre los presuntos herederos. Si no hay un acuerdo de voluntades, pues perdóname, pero van a perder el tiempo, porque aunque se haya hecho el primer acto de la radicación, el nombramiento de albacea, pero si aquí, en el asunto del proyecto de partición, no se ponen de acuerdo, el notario dice, señores, fue un gusto conocerlos, y como dicen en mi pueblo, ya caminaron. Entonces, a volver a iniciar un procedimiento, pero tiene que hacerse literalmente ante un juzgado, ante una autoridad judicial, que es la que tendrán pues que intervenir para poder de alguna manera dar justicia y acreditar a quien mejor le corresponde el derecho. Para el caso de que hubiera conflicto, esto es muy importante, el asunto del proyecto de particiones no tanto es el asunto de los bienes, es una actitud de voluntad, una actitud de compromiso de veras hacer las cosas bien y que no se dejen solamente ahí pues aventado y que haya después conflicto por discordia o porque a mí me toca más o a ti te toca menos o cuestiones de esa naturaleza, o a él le tocaba y no le tocaba, cosas de esa naturaleza que no suelen suceder, mi queridísimo Eric. Así es. Fíjate también, Jorge, que hay un aspecto que no es tan visible, pero que es muy importante. La actuación del notario, en este caso en materia de sucesiones,
viene a darle un enorme beneficio al poder público. ¿Por qué? Porque eso de que la justicia es gratuita está en veremos. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que destinarle dinero al Poder Judicial. Y cada expediente que se tramite en un juzgado tiene un costo para toda la sociedad. Lo pagamos, en pocas palabras, entre todos. Mientras que cuando una persona acude ante un notario, no hace incurrir en gastos al Estado en este tipo de sucesiones intestamentarias y deja que sean los asuntos que generan controversia los que estén en el juzgado. Y los demás estarán en las notarías, tramitándose en las notarías a costa de los interesados. Ellos lo van a pagar. El gobierno, el Estado mexicano, no tiene que pagar el costo de esa tramitación ante notario. Eso es muy importante. Ignoro, la verdad, si existen cifras que representen eso. Yo alguna vez hice un ejercicio y decía yo que en los juzgados familiares cada expediente tenía un costo de alrededor de 27,000 pesos, según lo que saqué. ¿Para el Estado? Para el Estado. Bueno, pues, pero lo saqué del presupuesto y lo dividí entre el número de expedientes. Algo muy rudimentario, finalmente soy abogado, no economista. Ese costo lo deberemos de multiplicar por el número de sucesiones que se están tramitando ante notario. Si nosotros tenemos, no sé, por decirles algo, mil sucesiones entre todos los notarios de la ciudad, pues quiere decir que le estamos ahorrando al Estado 27 millones de pesos. Habrá que actualizar números y cifras, pero también ver esa parte de labor social que hace el notariado a través de esta actividad, que en el año 2000 fue permitido ya a los notarios llevar las sucesiones intestamentarias con las condiciones que mencioné hace un rato. Pero además también yo quisiera, complementar la información que tú das, decirle al público que se acerca ante el notario. A ver, mucha gente cree que el hecho de tramitar una sucesión intestamentaria es en razón a un porcentaje. No es cierto. A ver, cuando usted va y se va a hacer la adjudicación derivada del proyecto de partición, la adjudicación a favor de los herederos, el notario tiene que hacerle una liquidación a usted. Una liquidación donde está perfectamente identificado cuáles son los conceptos que se tienen que pagar. Si se trata de un bien inmueble, el notario tendrá que decirle, bueno, se tiene que pagar certificaciones municipales, cuánto es de esto, certificado de libertad de gravamen, cuánto es el impuesto traslativo de dominio, que en el Instituto Federal se llama ISABI, ¿no? ISABI, sí. Es el ISABI, aquí en el Estado de México es el impuesto de traslado de dominio, y también cuánto tendría que pagar de derechos de registro. O sea, cada entidad federativa tiene una tarifa, para que usted me entienda. ¿Cuál es la máxima en el DF? Puede llegar casi a 6% ya. No, pero actualmente, ¿qué son? ¿17,000, 18,000? Perdóname, derechos de registro son 17,000 y tantos. 17,000, y aquí en el Estado de México ya es un poquito más, son casi 19,000 pesos de derechos de registro, porque además hay una tabla, si es superior a de 500,000 pesos pagas esa cantidad. Y además el notario tiene que poner dentro del presupuesto un arancel que está debidamente publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México. Si el notario no puede decirle, a ver, si es una operación de tanto dinero, le va a cobrar tanto. No, a ver, usted tiene que revisarlo, y por eso es muy importante que siempre que va ante un notario pida un presupuesto, ¿no? A ver, nosotros los notarios estamos obligados a enterarle un impuesto y a cobrar conforme marcan las disposiciones tanto fiscales, legales, los impuestos y derechos, y así también lo que marque el arancel. Entonces, nosotros tenemos un arancel por el cual nos regimos y no podemos cobrar así nomás porque queremos lo que quieran, o sea, no se puede. Por eso es muy importante que acuda ante un notario, que se cerciore, que lo vea, le explique adecuadamente todos los conceptos que se tienen que pagar, y no tiene ningún problema. Impuestos sobre la renta, cuando es una adjudicación por herencia, está exento. Exento totalmente. No importa que usted está adjudicándose una propiedad en 6 millones de pesos, pues no, que por cierto hay una iniciativa, ¿no? Hay una iniciativa que querían grabar también el asunto de las sucesiones. Y las donaciones. He escuchado el proyecto que hay por ahí, he escuchado que hay un proyecto por ahí, pero honestamente no sé en qué esté parado eso. Yo espero que no pase, ¿verdad? Porque sería encarecer más un procedimiento. Ya nada más faltaba.
Pero a ver, en términos generales, esto es para que la información que le estamos proveyendo a usted es para que se acerque ante cualquier notario de la República Mexicana. Usted, si una persona murió, no otorgó testamento y quiere de alguna manera arreglar el asunto siempre y cuando haya acuerdo de voluntades de los presuntos herederos, acuda ante un notario. Es fácil, no es un trámite engorroso, no tiene que contratar a un abogado, sino propiamente lo van llevando uno de la mano para que efectivamente puedan hacer las cosas bien. Ojalá, de veras, si está usted en esa situación, pueda usted llegar a convenir, a acordar, a ponerse de acuerdo para que efectivamente la sucesión sea en forma tranquila, ¿no, mi queridísimo Eric? Así es, lo ideal que una vez que se inicie el procedimiento se continúe en buenos términos para evitar separar la sucesión de la notaría y llevarla a un juzgado, que es ahí donde pudiera empezar a presentarse una serie de retrasos y una serie de gastos adicionales que no tienen cuando se hacen en la notaría. Lo que dijiste, Jorge, hace un momento es muy importante. Usted no necesita tener un abogado para ir a una notaría y pedir la asesoría. ¿Por qué digo que es importante? Porque es una de las labores de nosotros, los notarios, el asesorar a las partes, las que sean, quien sea, de lo que van a hacer en la notaría, darles un presupuesto, darles una estrategia, cómo se va a hacer la escritura, qué se necesita. Todo eso es labor de un notario. El notario es antes que nada un abogado de las partes que comparecen ante él. Pues efectivamente. Pues mi queridísimo Eric, muchas gracias. Gracias por venir aquí a Metepec, Estado de México. Estamos transmitiendo en Metepec. Gracias, Eric, te hicimos venir de la Ciudad de México. Estás en San Jerónimo, ¿no? Estoy en Tlalpan, en la ciudad. Estás en Tlalpan. Pues te queda todo. Tú tomaste el segundo piso. ¿Qué te hace 50 minutos acá? De allá para acá, dice, sí, como 50 minutos. Es que es muy cerca, casi muy cerca. La vía esta quedó a todo dar, hombre. Y la carretera nueva de Toluca, la parte central, es una maravilla, es una alfombra. Sí, te ahorra mucho tiempo. Pues muchas gracias, mi queridísimo Eric. Gracias a ti, Jorge. Te reconozco un hombre a quien le reconozco no solamente un gran talento, es un hombre estudioso, un hombre que ha participado y ha generado muchas ideas al notariado, y el notariado yo creo que del país te debe mucho, mi queridísimo Eric. Y te deseo toda la mejor suerte posible. Eric Publian Aburto, notario 196 del estado de la Ciudad de México. Estoy diciendo el Estado de México. Ya me estás haciendo de lugareño. Ya te estoy haciendo mexiquense, maestro. No, Eric Publian con nosotros estuvo aquí platicando acerca de la tramitación de la sucesión intestamentaria. Si usted tiene alguna duda, puede hacérmela llegar por vía electrónica, o si tienes un correo electrónico, un teléfono, mi queridísimo Eric, que puedas darlo al público. Nosotros lo vamos a publicar de todas maneras en las pantallas en este momento. El correo es espa@notaria196df.com.mx. ESPA, son mis iniciales de Eric Salvador Publian Aburto. Eric Salvador Publian Aburto, notaria196df.com.mx. ¿Y algún teléfono? El 5676-2855. Oye, pues te felicito, mi queridísimo Eric. Fíjate que yo sabía de ti, te conocía cuando fuiste presidente del Colegio de Notarios, quisiste ser presidente del Colegio Nacional, ahí andabas haciendo muchas actividades, has dado muchas conferencias en el país. Te felicito, eres un hombre muy bien formado, Eric, y gracias por la confianza y por tu amistad. Te agradezco mucho que me hayas acompañado en el programa. Yo creo que mucha gente que nos está viendo, mucha gente te conoce y sabe que eres un hombre de bien, mi queridísimo Eric. Te agradezco mucho. Mi queridísimo Eric, muchas gracias. Y bueno, yo los invito para que la siguiente semana me acompañen al programa La Hora del Notario, un programa de servicio social, pero más de información jurídica para usted. Sigamos caminando por el camino de la vida. Que tenga usted una excelente tarde.